Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre esta propuesta que ha traído el presidente de Guatemala, el presidente Yamatei, recién asumido el 14 de enero en Guatemala, y que propone que haya una integración mucho mayor entre El Salvador y Guatemala. Básicamente tratan de borrar las fronteras, tanto aéreas como terrestres, y nos ofrecen además una salida hacia el Atlántico, o sea, hacia toda la costa este de Estados Unidos, digamos que es lo importante, a través de lo cual sale mucho de la producción nacional, como los textiles y todo esto. Y entonces decíamos, Mario, que el tema es que hay detalles que hay que resolver, ¿verdad? Y yo me acuerdo que una vez vino un funcionario de Estados Unidos, el jefe de aduanas de Estados Unidos, y nos dijo: una unión aduanera es tan fuerte como su punto más débil. ¿Eso quiere decir? Que si hay un punto débil entre Guatemala y El Salvador, digamos que sería esta unión aduanera inicial, ¿verdad?, esperando que se amplíe los demás. Entonces, si hay debilidad en un punto, por ahí puede entrar el contrabando, por ahí puede entrar todo hacia los dos países, ¿verdad?, no solo hacia uno. Entonces hay un tema también ahí de seguridad nacional, ¿verdad? Y el otro tema son los impuestos. Sí. ¿Cómo lo visualizas tú? Tú has estado mucho tiempo relacionado con CIMA, con todo este tema. ¿Cómo lo ves? Sí, no, definitivamente el tema de los impuestos creo que ha sido el meollo ahí que ha complicado todos los avances en años anteriores, ¿verdad? Que quién va a cobrar el impuesto, porque uno dice, vamos a hacer una supercarretera, ¿verdad? Y el tema es que ningún país quiere ceder su cobro de los tributos, ¿verdad? Y el tema del contrabando, pues definitivamente es algo que existe, y que los países tienen que actuar en conjunto para tratar de detener eso. Eso juega mucho con lo de la seguridad que mencionaba anteriormente, ¿verdad? Que ahí sí el presidente de Guatemala tiene que hacer una gran labor con las diferentes instancias de defensa allá de Guatemala. Pues la frontera es enorme, pues igual que Honduras, pues hay todavía reclamos de mucho contrabando, y tienen que ver con temas aduaneros, ¿verdad? Son temas aduaneros que son delicados y que ojalá, pues, que así como se han alineado las estrellas entre los presidentes, que también entre estos directores de aduana y de seguridad se logre también cubrir estos flancos débiles que te mencionaba. Porque sí, en efecto, si eso falla, entonces vamos a volver nuevamente a poner todas las trabas que vienen y retrasan toda iniciativa, todo avance para profundizar el comercio y la inversión, ¿verdad? Alfonso, cuando uno piensa en Guatemala y lo que ha ocurrido en los últimos años, tenemos a la vicepresidenta Valdetti presa, ¿verdad? Tenemos a Otto Pérez también por el caso de la línea en particular, entre otras cosas, ¿verdad? Pero ese caso de la línea está relacionado a la SAT, que es la que recauda los impuestos de aduanas e impuestos internos en Guatemala, y pues la acusación es que ha habido mucha corrupción alrededor de eso, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a poner parte de nuestra recaudación, digamos, y parte de nuestra seguridad en manos de la SAT, ¿verdad?, de Guatemala también, entonces, ¿cómo asegurarnos, digamos, de que vamos a estar seguros todos, ¿verdad? Bueno, obviamente, para que empiece a funcionar un mecanismo de este tipo de apertura de las aduanas, de facilidad en ese mecanismo de comercio, obviamente hay que superar todas las dificultades que vayan a haber y todos los mecanismos que puedan propiciar corrupción. O sea, imposible si abres y no has sellado claramente todos los resquicios de corrupción o de mecanismos que puedan propiciar la corrupción, el contrabando, cualquier otra cosa. Entonces es imposible, no va a servir. ¿Ya? O sea, eso se va a romper rápidamente. Y creo que los principales que van a denunciar eso son los empresarios. Entonces, por eso que es una cuestión muy delicada que tiene que trabajarse muy bien, el tema comercial, ¿no? Y cómo va a ser entre los dos países, para luego que pueda ser también un referente positivo para abrir el comercio con otros países, como Honduras,
luego Nicaragua, Costa Rica en todo caso, etc. Entonces, yo creo que tiene que ser muy bien trabajado. El tema de la movilización de personas es menos complejo, diría yo, en la medida que hay más controles de personas, hay información de las personas, etcétera, que se puede intercambiar y puede ser mucho más ágil hacer esos traslados de gente, ya sea por vía aérea o por vía terrestre. Entonces, eso creo que puede ser menos complicado, pero la parte comercial de exportaciones, importaciones o todo ese tráfico, sí hay que tener mucho cuidado. No se puede llegar a ese nivel de problema de corrupción. Carlos Federico, cuando uno piensa ya en la aplicación de todo esto, hay un tema jurídico, digamos, ¿verdad? ¿Qué pasa si un delito se comete en Guatemala en contra de El Salvador, digamos? O sea, un delito de contrabando se genera en el puerto en Guatemala, ¿verdad? Pero afecta al fisco salvadoreño, por decir algo. O también el otro tema es quién persigue, ¿verdad? Si la PNC de Guatemala, la PNC de El Salvador, la Fiscalía de allá, la Fiscalía de aquí, ¿verdad? O sea, dos sistemas jurídicos parecidos pero diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede ir hilvanando ahí un poco? Porque la integración no solo es simplemente abramos las fronteras, esto, aquello, el puerto, el aeropuerto, sino que hay una serie de implicaciones legales también, ¿verdad? Y de aplicación que pueden complicar un poco las cosas también, ¿verdad? Como las capas de la cebolla, ¿verdad? Tiene varias capas esto. Y de alguna manera se están mezclando 3 o 4 o 5 iniciativas que están relacionadas, pero que pueden tener vida propia. Y que yo creo que lo más importante es ir con cada capa de la cebolla. Por ejemplo, el puerto y la concesión del puerto en la terminal 14 del Arenal, eso no es integración aduanera. Eso es una concesión. Claro. Y funcionaría como un asocio público-privado y una concesión más. Solamente El Salvador y Nicaragua no tienen concesionados sus puertos. Aquí los maneja CEPA y en el caso de Nicaragua los maneja la Autoridad Portuaria de Nicaragua. De ahí el resto de Centroamérica tiene concesionados todos sus puertos. Incluso Quetzal, que era el último, ya está concesionado y ya se ha convertido en el puerto más grande de Guatemala, quitándole el primer puesto a Santo Tomás de Castilla. Estando en el Pacífico y compitiendo con Acajutla, ¿verdad? Claro. Pues siempre lo dijimos en aquella época cuando estábamos en CEPA, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando se concesione Quetzal con 15 metros de profundidad, con post-Panamax y con un Acajutla ahí a la par, que no puede ni siquiera recibir contenedores porque no tiene grúas? Ahora ha hecho una inversión en grúas, pero igual las grúas que tiene Acajutla distan mucho de la capacidad y la profundidad que tiene Acajutla dista mucho de la profundidad de 15 metros que tiene Quetzal. Por lo tanto, allá ellos pueden recibir post-Panamax con 8.500 TEUs. Aquí nosotros estamos todavía, sí, contenedores de 20 pies, claro, ¿verdad? Que son los TEUs, el 20 Equivalent Unit, ¿verdad? Es que TEUs a veces... Sí, confunde, es cierto. Perfecto. Entonces, los contenedores, es correcto. Entonces, ese es un punto que, repito, son como las cáscaras de la cebolla, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con esa concesión? Hay que analizarla, hay que ver si efectivamente lo que está sucediendo es lo que pasa allá en Caldera, que ya Caldera está saturado. Y es posible entonces que Santo Tomás de Castilla esté saturado para las proyecciones de uso de exportaciones guatemaltecas. Entonces ellos le dicen a El Salvador, construyan su propia terminal aquí y atiendan ustedes su carga. Que el 30% de la carga que mueven ellos es la carga salvadoreña. Pues. Ahora, ¿va a haber una unidad de aduanas salvadoreñas ahí, por ejemplo? ¿Verdad? Sí, pero ahí funcionaría como una concesión. Claro, hasta ahí esa primera parte. Hasta ahí es una concesión y por lo tanto la parte jurídica aplica la legislación de Guatemala. Estás en Guatemala y por lo tanto se aplican las leyes de Guatemala en ese sentido. Ahora, cuando te vas a la otra capa de la cebolla, que es si vas a darle a la aviación la posibilidad de espacios de cielos abiertos, ahí todavía no hay integración aduanera. Ahí lo que hay es movilidad de personas, solamente movilidad de personas. Pero sí
ya estás ocupando el concepto de la integración aduanera de Guatemala y Honduras, en el sentido de que toda exportación tuya que hagas hacia Guatemala la estás haciendo a un territorio salvadoreño, y toda exportación que haga Guatemala la está haciendo a un territorio guatemalteco. Ahí, en ese sentido, se aplicaría esta situación tuya de la pregunta, que cómo se aplica desde el punto de vista legal, ¿verdad? ¿Qué jurisdicción es la que aplica? ¿Sí? Yo entenderé que tiene que firmar un estatus especial jurídico, ¿verdad? Sí. Que resuelva eso. Pero es un excelente punto tuyo y debe de ser una de las trabas que existe. Pero la Unión Europea lo resolvió, ¿verdad? Sí, y por lo tanto hay mecanismos para resolverlo. En este tema del impuesto, que ha sido, parece ser, la mayor traba, Mario tiene razón, fue la mayor traba en el pasado y ha sido la mayor traba ahora, para el caso salvadoreño, para que El Salvador se haya retirado también de ese esfuerzo de la Unión Aduanera. ¿Por qué? Porque la mayor parte de lo que viene de afuera entra por Guatemala y entra por Honduras, por el Atlántico, porque nosotros no tenemos puerto en el Atlántico. Entonces las importaciones que nosotros hacemos del lado del Atlántico es en puertos de ellos. Entonces el impuesto se pagaría en el lugar a donde ingresa la mercadería. Entonces ahí habría un problema para el cobro de los impuestos que le corresponden a El Salvador. Pero deben haber mecanismos para poder solventar eso en concepto de proporcionalidad, ¿verdad? ¿Cuánto es en proporción de mercancía lo que ha ingresado y que se ha pagado impuesto por esas mercancías que venían para El Salvador? Entonces ese impuesto te lo deben de retribuir a ti. Y hay manera de resolverlo. Pero bueno, esa es otra capa de la cebolla. Ahora, lo importante ahí es que el impuesto tiene que ser igual. Porque supongamos que X producto entra y dice que viene para El Salvador y paga 10% de arancel, pero en Guatemala paga 20%. Entonces dice que viene para El Salvador, se lo paga a la aduana de El Salvador, pero se queda en Guatemala. Tenés que unificar las tarifas, los impuestos, así es. Tenés que unificar los impuestos en una unión aduanera. No puede seguir uno cobrando lo que quiere, ¿verdad? Y eso implica todo Centroamérica. Aunque en Europa los IVA de los diferentes países son distintos, ¿verdad? Y están integrados en una Unión Europea, pero cada país aplica un IVA determinado. Pero para efectos de arancel, ¿verdad? Ahí está el tema. Debe haber un arancel común. Y el arancel es unificado centroamericano, o sea, cualquier cosa que se cambie va para todos. Es correcto. Entonces, todos tienen que estar de acuerdo, no es solamente algo bilateral entre Guatemala y El Salvador. Y Mario, le agrego a esto para que nos comentes, El Salvador y Guatemala tienen un comercio muy activo en vegetales, por ejemplo, en legumbres y en otros productos alimenticios que solo pagan el IVA, ¿verdad? Cuando entran a El Salvador en este caso. Entonces, ¿cómo se haría para cobrar eso si ya no habría frontera terrestre, ¿verdad? Porque como es un solo país, todo circula, no habría que pagar IVA, pues. Así es. Sí, ese tipo de cosas son las que tienen que medir, pues las que tienen que evaluar a la hora de tomar una decisión, pero eso sería ya llevando la integración, puchica, ya a un paso todavía mucho más adelantado de lo que se va a lograr o lo que se está logrando ahorita, ¿verdad? Y un sistema además que se comunique, ¿verdad? Aduanero, ¿verdad? Integrado, sí. Porque es lo mismo con el tema de la legislación, ¿verdad? Lograr una legislación única, pues eso sí puede complicar un poco más la cuestión, pero con solo que se logre facilitar ahorita, por ejemplo, hay un comercio fuerte de servicios también con Guatemala. Hay mucha, yo he oído muchos empresarios que van a Guatemala a hacer trabajos de diferente naturaleza y guatemaltecos que vienen acá y de hecho nuestra balanza de servicios es superavitaria a diferencia de nuestra balanza comercial, ¿verdad? O sea, quiere decir que le vendemos más nosotros que lo que compramos, ¿verdad? Correcto, así es. Así que, pero todo esto yo creo que va a venir a abonar a
a una facilitación de negocios, que es lo que el empresario, lo que el inversionista anda buscando, ¿verdad? Que eso es lo primero que evalúa al pensar que se llevan a ir a poner un negocio o expandir su negocio de aquí a allá o de allá para acá, ¿verdad? Ya vemos que hay una cantidad de franquicias, por ejemplo, de comida, comercios, en el tema de servicios también pueden haber una cantidad de repente empresarios que aquí sienten que ya les topó su demanda y quieren seguir creciendo, y la única manera es exportar, puede irse para buscar otra frontera, ¿verdad? Pero eso antes era muy difícil o complicado por todos estos temas, ¿verdad? De falta de acuerdo, y que ahora son señales muy buenas para los inversionistas. Y como te digo, también el tema de turismo. Yo creo que el sector de servicios de los dos países tiene un potencial enorme, que las playas de El Salvador están a 2 horas de alguna ciudad de Guatemala, pues, o sea, para ir a las playas en Guatemala a veces son 3-4 horas y dicen que no son playas muy bonitas, ¿verdad? Son mejores las de acá. Antes he escuchado pues a parientes que antes, hace, qué sé yo, 50, 60 años, venía mucho turismo de Guatemala a pasar vacaciones aquí, Semana Santa y otras fechas. Entonces, bueno, el de Cameron, por ejemplo. Correcto. Tiene un flujo también grande de guatemaltecos. Sí, pero todo eso puede todavía, en la medida, pues ya tenemos la infraestructura bastante en su lugar, pueden haber mejoras todavía. Yo creo que ese tipo de inversiones también hay que hacerlas, pero no hay que dejarlas por lado. Y ahí pues qué bueno pues que el BES está ayudando con esto de lo del ferry. Ojalá también, yo creo que, recuérdense que el ferry originalmente hace unos 5 años iba a ser con Nicaragua, sí. ¿Se recuerdan? Sí. Y a fin de cuentas como que no hubo forma de... Daniel Ortega le pidió Exacto. a la naviera de Lodiel, que era la dueña del ferry, que ellos hicieran la inversión para el atracadero. Y ellos le dijeron, no, eso le corresponde al Estado de Nicaragua. Sí, entonces ahí hubo un impasse y entonces hasta se murió el proyecto. Ajá. Pero aunque se tarde 6 meses o 1 año esto, pero primero Dios que sí arranque lo del ferry, que sea una realidad, porque venimos también hablando desde hace cuánto tiempo con el tema del cabotaje, o sea, utilizar barcos para movimiento de carga en vez de estar deteriorando nuestras carreteras, nuestra infraestructura, ¿verdad? Se podrían, pues, y aparte pues de que sería mucho más rápido los traslados, ¿verdad? Te evitas pasar 2 fronteras. Sí, y con esto de lo del ferry, hemos escuchado también varias empresas exportadoras que exportan al sur, a Costa Rica, que están bien interesadas en que el ferry camine, entonces yo creo que todo eso va a venir a ayudarles pues a aumentar su capacidad exportadora. Alfonso, hay un tema adicional y es el flujo de personas también. Se dice que como en un solo país no va a haber control. Entonces, con todo esto de las personas que se van ilegalmente a Estados Unidos, que van huyendo de El Salvador, vamos, por algún problema de seguridad, y entonces pasa a un tercer país seguro, que es Guatemala, ¿verdad? Que ha sido establecido, ¿cómo queda ahí si los delincuentes los van a poder perseguir fácilmente a Guatemala? Pues porque no va a haber control de ese flujo, y ahí es donde decía yo, la Policía Nacional de allá y la de aquí va a cruzar, la de aquí para allá, la de allá para acá también, porque los delincuentes van a cruzar, pues, ¿verdad? Sí, por eso yo creo que eso lleva su tiempo, analizar y definir bien cuáles son las políticas y las medidas que se van a implementar. O sea, de hecho, la apertura, la libre movilización de las personas, habría que analizar, no sé cómo se maneja eso en la Unión Europea, pero yo creo que ahí existen controles y mecanismos que evitan precisamente que hayan esos, si quieres, flujos de delincuentes, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso se tiene que analizar, ¿ya? Pero digamos, el mecanismo de traslado de personas por vía aérea, por ejemplo, siempre va a haber un control aquí en el país. O sea, tú vas a tener que declarar que vas a salir, quién eres, todo eso. Y obviamente ya se informa. Otra cosa es que ya no vas a pasar por el trámite migratorio posiblemente, que es lo que pasa también en la Unión Europea, no hay trámites migratorios. Entonces te facilitan ahora. Obviamente el control de todas estas personas que están en el marco de la delincuencia, tiene que haber obviamente un intercambio de información fuerte para identificar y saber controlar el paso de estas personas, ¿no? O sea, cualquier movimiento que se pueda dar. Pero no es posible que obviamente sea un mecanismo que facilite a la delincuencia hacer lo que quiere.
Y por el otro lado, el tema de la migración. Bueno, que ya hemos visto que con frontera o sin frontera, la gente pasa. Cuando quieren ir a Estados Unidos, eso no es problema. O sea, al contrario, la frontera guatemalteca se abre y entra la gente. Donde paran es en México y después en Estados Unidos. Entonces, yo diría que va a ser un mecanismo de facilitación del proceso migratorio. Otra cosa es que ya hayan otros puntos donde estén controlados. Por ejemplo, en ese tema, si alguien pasa a Guatemala, digamos, como nacional, pues básicamente, ¿verdad? Entonces podría trabajar en Guatemala, claro, y viceversa aquí en El Salvador sin necesitar un permiso de trabajo, porque casi que es un solo país, pues, o sea, voy a trabajar a San Miguel, pues no voy a pedir un permiso de trabajo para ir a trabajar a San Miguel, ¿verdad? No voy a pedir un permiso de trabajo para ir a trabajar a Guatemala o a Xela, ¿verdad? Sí, obviamente todo eso hay que normarlo, ¿ya? Porque, por ejemplo, los guatemaltecos en el marco profesional establecen límites. Ellos tienen un marco de colegiación profesional muy riguroso, que toda persona extranjera que entra a trabajar a Guatemala en algún proyecto, etcétera, tiene que estar inscrito dentro del esquema colegiado. Por ejemplo, un ingeniero, un arquitecto, un médico, un economista, todo tiene que registrar, sí, y van a llevar un control de lo que estás haciendo y quién te está pagando, todo el mecanismo. Entonces, ¿y a dónde pagas impuestos? Y para que no paguen impuestos o lo que sea, o sea, no sé cuánto les cobrarán y todas esas cosas. Pero tendrías que pagar impuestos en Guatemala, pues. Y tienes siendo que un pagar, solo país. y tienes que pagar al colegio. Ajá. Al colegio profesional le pagas por operar ahí. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas tendrían que analizarse, regularse, normarse de tal manera de que, como tú dices, tengas más libertad para poder operar, sin que esa libertad signifique libertinaje. O sea, porque si no, es cualquier cosa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso me parece interesantísimo este proyecto de los cielos abiertos. Porque este es un proyecto que parecería ser más práctico y más fácil de implementarlo. Claro. ¿Verdad? Porque lo que vas a hacer es suspender las medidas restrictivas del control migratorio, suspender las colas en los aeropuertos, la gente compra sus pasajes y pasa de una sola vez a las salas de espera para abordar. Y ahí no hay ningún tipo de problema. Y mecanismos para controlar a la gente, pues los tiene migración, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo creo que un proyecto de ese tipo es más amigable y tiene menos complicaciones. Por eso te digo, las capas de la cebolla, ¿verdad? O sea, hay que ir sacando la primera capa, que es la más fácil. Sí. Este proyecto creo yo que es el más fácil y el que podría tener un impacto inmediato, porque eso también va a sugerir un procedimiento similar en el transporte terrestre. Okay, vamos a una pausa, pero me interesa que sigamos profundizando en estos temas justamente. No nos cambie, en un momento estamos de nuevo con Pulso 503.